Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí reunidos. Antes lo comentábamos fuera de micro, que esta actividad es la primera y posiblemente la única que hagamos este curso en videollamada. Este año, cuando nos sentábamos a hacer el planning, el calendario del año, ya reservamos la fecha de hoy, 14 de abril, para conmemorar y celebrar el 90 aniversario de la Segunda República Española. Y bueno, lo comentábamos con Josep Andreu, y como a él lo tenemos en Murcia, pues planteamos de hacer bueno, ya lo he dicho, la primera y única posiblemente videoconferencia de este curso. No como el curso pasado, que todo, por desgracia, tuvimos que hacerlo vía online. Bueno, a Josep Andreu ya lo conocemos, es un buen ponente que ya ha participado el curso pasado en el ciclo de conferencias Calíope, donde tratábamos temas de literatura, el lenguaje y la escritura. Y en esta ocasión lo vamos a tener centrado en un tema fundamental, la consecución del voto femenino en España durante la Segunda República. Nos recomendó primero leernos un libro de Isaías Lafuente, Clara Victoria, libro que ciertamente es revelador, o sea, es de un lenguaje muy claro, muy directo, muy agradable de leer y que recopila datos textuales de los diarios de sesiones de aquella época convulsa políticamente para España, en donde bueno, se veía claramente que romper con las costumbres de siglos iba a resultar, por decirlo de alguna manera, complicado. He de decir que España no era una excepción. En el mundo la situación entre el hombre y la mujer estaba más o menos a nivel. Tenemos que recordar las luchas sufragistas en Estados Unidos e Inglaterra, pero que bueno, los derechos de las mujeres por aquella época no existían. Y bueno, a partir de allí, de cuando ya aparece la palabra ciudadano y ciudadanía, es cuando las mujeres pues dicen, hey, los derechos para los hombres, pero también para las mujeres. Y empieza la larga lucha y la larga reivindicación que a día de hoy, 91 años después, todavía tenemos que estar haciendo. Bueno, yo no me enrollo más, dejo paso a Josep Andreu. Al final de su ponencia, pues dejaremos paso a un momentito de preguntas, comentarios. Si lo queréis dejar escritos en el chat, por el chat, y si lo queréis hacer a voz, pues activáis el micro y la cámara y adelante. Vale, pues bueno, espero que sea agradable el ratito que vamos a pasar juntos. Venga, hasta luego. Bueno, pues buenas tardes a todos. Feliz 14 de abril. Y bien, como ha hecho en introducción José Manuel, hoy ni más ni menos vamos a tratar el periplo del voto femenino y lo vamos a hacer, o nos vamos a centrar ciertamente en nuestro país, pero bueno, también me permitiré ir hacia atrás porque, bueno, la presencia, la posición proactiva de la mujer se ha intentado en la historia de la Edad Moderna en diferentes ocasiones y como todos sabemos, como todos somos conocedores, no siempre ha sido fácil ese posicionamiento, esa reivindicación, esa lucha. Pero bueno, me gustaría empezar afirmando que hay que mirar la historia con los ojos de hoy. Y lo digo porque lo que nos llevó a plantear precisamente el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República, el tema del voto femenino, fue algo, diría que particular y en cierta medida sentimental. Todo esto empezó un día paseando por Cartagena y un acercamiento a la Rada del Puerto y allí apareció, estaba atracado un barco, o sea, un barco que se llama Clara Campoamor. Clara Campoamor es un barco de rescate marítimo, no tiene una arquitectura demasiado bonita, es un barco tosco, pero evidentemente eficaz para su función
y a mi lado estaban dos muchachas que en aquel momento no habían cumplido la veintena, los 20 años. Una de ellas era mi hija. Y allí es donde tomé conciencia, ¿no?, de que la historia se tiene que ver con los ojos del hoy, ¿no? Y reaccionar cuando vemos que ambas cosas no se hacen o no son sencillas. Pregunté por el nombre del barco y ninguna de las dos supo apreciarme el valor del personaje que bautizaba esa nave, ese barco. Bueno, pues aquí empezamos a disertar o a plantear el tema. De la historia reciente de nuestro país, si hay algo que resaltar es el día 1 de octubre de 1931. Junto a eso que se llamó la reforma agraria de la República Española, en esa fecha se aprobó el sufragio universal. O sea, por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres adquirieron los mismos derechos que los hombres. Y eso puede considerarse algo novedoso, pero sería muy escasa esa apreciación. Fue algo revolucionario, revolucionario. Y lo fue porque nos sacó, como antes apuntaba José Manuel, de un atraso atávico, pero es que al mismo tiempo fuimos rupturistas. Y en este punto me detendré, me iré al pasado. O sea, en cercanía, el único país que disponía antes de esa fecha, de 1931, del derecho al voto femenino, era el Reino Unido. Y fue un voto que se otorgó después de una lucha de las sufragistas británicas titánica, de resistencia activa, de una presencia en la calle intensa, llena de voluntad, con grandes pérdidas también. Pero bueno, es que en 1918, que fue cuando se aprobó ese sufragio, solo podían votar las mujeres mayores de 30 años y que además fuesen propietarias. Bueno, ahí vemos que lo que parecía un progreso dejaba fuera de la realidad legal, o sea, no equiparaba derechos, o sea, simplemente otorgaba derechos a aquellos que por clase o por patrimonio, bueno, no estaban sometidos al dominio de la economía de ese momento. Bueno, en España eso se rompe, es en el 31 y ahí, si hay algo que dice la Constitución republicana, bueno, dice no, o sea, establece, es una igualdad absoluta entre los dos sexos. No empieza de todos modos la lucha por el voto femenino en el Reino Unido o en Estados Unidos, que son los dos países sajones que se retroalimentan. De hecho, el pistoletazo del sufragismo inglés empieza curiosamente en su excolonia, en lo que fueron los Estados Unidos, después de la independencia. Señores, me he perdido, perdónenme, estas cosas pasan en directo. Pero bueno, no importa, retomamos. Hablamos de los países sajones y es después de esos dos intentos, sería España el país donde se genera realmente un posicionamiento claro de los derechos femeninos. Si nos vamos al pasado, ahora retomo, y discúlpenme, me tengo que ir a la Revolución Francesa, 1789. Es ahí en el primer momento, en esa revolución, o sea, que acaba con el antiguo régimen y plantea unas nuevas normas de organización del Estado, donde se establecen las primeras reivindicaciones de las mujeres para igualarse a los hombres en el derecho ciudadano. No prospera, es más, se reprime, y es más, en el régimen civil o en las normas civiles del Imperio Napoleónico, bueno, se vuelve a poner a la mujer bajo el dominio de su esposo o padre. Pero bueno, si tenemos que ver esto con los ojos del presente, también tenemos que decir
que después del bonito intento de la República de igualar los derechos de las mujeres con los hombres, de hacernos ciudadanos de pleno derecho a todos, sin distinción de sexo, llegó la dictadura y volvimos a la situación de inicio. Y eso que sucedía en el régimen civil napoleónico, en la España de la posguerra de la guerra civil, volvió a suceder. Una mujer tenía que matricularse con el permiso del padre o tutor o del hermano mayor, si no había otro, podía abrir una cuenta bancaria, pero siempre con la titularidad principal de su progenitor o esposo o hermano mayor, y así tantas y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, habiendo pintado un poco desde el pasado, sí, o sea, desde el siglo XVIII hasta la consecución del voto en el Reino Unido en 1918, nos centraremos en España. Y en ese, insisto, hermoso intento de igualar los derechos de la ciudadanía al margen de su sexo. En la convocatoria de la ponencia, lo decía antes José Manuel, recomendábamos el libro Clara Victoria de Xavier Lafuente. Él lo ha dicho de forma preclara, es un resumen sencillo, directo de lo que supuso aquel momento. Y convendría poner sobre la mesa un aspecto curioso, ¿no?, de ese proceso que nos lleva al sufragio universal en el 31. Y es que quienes lo defendieron a favor, o sea, quienes hicieron el combate para la consecución del mismo o la negación del mismo fueron dos mujeres y, curiosamente, ambas feministas. Y aquí es donde entraremos ya en una materia sensible, porque se dieron dos posiciones curiosas. Por un lado, y aparecerá ahora por primera vez el personaje, Clara Campoamor, letrada, de extracción humilde, pero sin embargo encuadrada en el Partido Radical, digamos que no estaría tan a la izquierda como otros, defendía el voto femenino sin ningún tipo de reserva. Y curiosamente, en el otro lado, Victoria Kent, de hecho el libro, vuelvo a mostrarlo porque es interesante y recomendable, Clara Victoria, por Clara Campoamor y por Victoria Kent. Victoria Kent, que estaba en las posiciones más a la izquierda, mantenía la tesis de que la mujer estaba demasiado condicionada por su sometimiento al patriarcado confesional históricamente presente en la cultura española y que, bueno, que tenía que avanzar en su realidad republicana y que cuando estuviese madura, pues que ya podría votar. Bueno, hoy nos suena aberrante, pero esa era la posición, ¿no? Y luego es más, perdón, he omitido una cosa, y es que en las Cortes Republicanas del 31, después de la proclamación de la República, solo hubo 3 mujeres diputadas que fueron elegidas. Una fue Clara Campoamor, Victoria Kent, y la otra era Margarita Nelken. Margarita Nelken no estuvo tan activa en ese debate de aprobación del voto femenino, pero es que lo llevó a una situación aún más extrema. O sea, solo entendía que aquellas mujeres comprometidas por pertenecer a la clase obrera o ser intelectualmente capaces, es decir, estuviesen en la enseñanza media, o lo que se llama el bachillerato, o en la universidad, podían pronunciarse. Las otras, pues, entiéndolo mucho, oye, no estaban preparadas, ¿no? Bueno, y ahí se establece una pugna en la que Clara Campoamor afirma de forma categórica, mire usted, o sea, por esa regla de 3, tampoco los hombres que acceden al voto, si no están formados, no olvidemos que en 1911 teníamos un analfabetismo en España en el ámbito femenino de un 70%, pero bueno, no había tanta diferencia con el masculino, era un 54%. No quiero ahora errar en el porcentual, creo que era un 58-54% de hombres eran analfabetos. Bueno, esos son datos de inicio del siglo. Cuando llegamos a los años 30, las mujeres han bajado a poco más del 50%
y los hombres están en el 40 y pico. Pero bueno, a efectos prácticos, y si recurrimos a la estadística, que no es una ciencia exacta, pero nos ayuda a situarnos, la paridad era absoluta, o sea, no podíamos apelar, a ver, y esta es una opinión que yo plasmo de forma directa, afirmar que las mujeres no eran capaces era lo mismo que afirmar que en general, en líneas generales, la población española podía considerar que no lo era capaz o responsable o estar capacitado para hacer un voto cualitativo. Bueno, a ver, la libertad se aprende ejerciéndola y eso es lo que defendía los debates que van de septiembre al 1 de octubre Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados. Lo que defiende es, señores, no tengamos miedo a que la mujer sometida a la religión católica, a una realidad confesional, a un patriarcado que le ha oprimido históricamente, vierta su voto hacia posiciones contrarias a la teoría o a la esencia republicana, porque es que si no les permitimos incorporarse, estaremos haciendo una barbaridad. Y es que nunca tendremos una sociedad madura capaz de tripular sus destinos. O sea, la madurez de la nueva democracia, de la que se aprueba en el 31, digo democracia, la nueva Carta Magna, que debía ser el marco de todos, debía correr riesgos. Clara Campoamor puso los principios por encima de los criterios de oportunidad. O sea, se asumió el riesgo. De hecho, en las elecciones de 1933, en las generales, perdió su escaño. También lo perdió Victoria Kent. Pero puso la integridad por encima de la ideología. De hecho, si detallamos la cuestión, su propio partido le dio la espalda en esas votaciones. O sea, curiosamente, fueron los partidos más del espectro hacia la izquierda los que acabaron apoyando. Y también hay que decirlo, o sea, muchos partidos de la derecha de aquel momento. Así fue la cosa. O sea, el miedo al voto femenino venía dado porque pudiese beneficiar a las opciones conservadoras o de la derecha en la nueva república, en el nuevo orden republicano. Bueno, Clara Campoamor y Victoria Kent establecieron uno de los más apasionantes debates de la historia parlamentaria de España. De hecho, bueno, el libro, ya lo he citado antes, lo resume bien, pero las hemerotecas están ahí y se recogen realmente actuaciones magistrales por ambas mujeres. Por cierto, ambas letradas, antes lo he dicho, ambas feministas, pero con posiciones muy distintas. Las de Clara Campoamor eran universalistas, o sea, no entendía la reserva para otorgar el voto femenino. De hecho, una de las propuestas que se hacía por parte del Partido Republicano Radical, que era el de Victoria Kent, era otorgar el voto, pero condicionado a 2 elecciones más para que entonces las mujeres estuviesen preparadas. Bueno, eso realmente, con los ojos de hoy, viendo el pasado, nos parece brutal. Pero así fue la cosa. Bueno, hoy nos parece todo muy normal. Es habitual reconocer en el mundo de la representación política, en el mundo de la empresa, mujeres competentes que ocupan puestos de responsabilidad y que son correa de transmisión de esfuerzos hacia el beneficio social. Y esto nos parece normal. Eso es habitual, eso no nos sorprende. Pero insistiré una y otra vez, si miramos el pasado con los ojos del presente, deberíamos entender que aquello costó muchísimo, que habiéndolo logrado se perdió. Vuelvo a citar el final de la Guerra Civil y
una zona, una época oscura que vino hacia las mujeres otra vez, como para que si hoy tengamos que resaltar algo o poner en valor algo, es la estricta necesidad de que las mujeres, al margen de sus opciones, no voy a entrar ahora en los modelos feministas, en cuáles son los correctos, si el feminismo revolucionario, si el liberal. Este debate hoy resultaría estéril. Hablemos del hecho objetivo de que la mujer debe tomar como modelo lo que en aquel momento, 1931, sucedió, y el modelo serían las mujeres que los protagonizaron. Incluso Victoria Kent, que no defendía en aquel momento el voto femenino, aunque sí creía en él, pero lo que decía quererlo aplazar. Lo que sí es cierto es que aquello costó muchísimo. Se consiguió con muchísima abstención. En aquella votación se abstuvo el 40% del hemiciclo. Se dice pronto, pero tengo aquí anotado, estamos hablando de 188 abstenciones. Es una bestialidad, pero se consiguió. Y aquello marcó, o sea, dio un marco legal sobre el que construir el crecimiento del 50% del ser humano o de la especie humana, que son las mujeres, ¿no? Cuando hoy nos encontramos a mujeres que niegan la necesidad de seguir luchando por una posición no importante, no sería la expresión, sino por una posición trascendente de la mujer, porque dicen ya haber conseguido todo lo necesario, bueno, debemos empezar a afirmar y a recordar lo que sucedía, también lo he citado hace un momento, creo que ya será la tercera vez que lo afirme, que hubo un tiempo en el que las mujeres mayoritariamente dependían de su esposo, su padre, su esposo, su hijo mayor, incluso se daba esa ironía, ¿no? Que el hijo mayor tutelaba a la madre, ¿no? O sea, a la progenitora. Bueno, hoy eso podríamos decir que no sucede, pero sí es cierto que hoy por hoy sigue habiendo una diferencia entre las posiciones de hombres y mujeres, tanto en el ámbito social como en el ámbito profesional. A partir de ahí, no nos queda más que proponer una vez más lo que se propuso en el siglo XVIII, Revolución Francesa, la lucha de las comunas de París, la lucha de las zonas industriales de los Estados Unidos, las sufragistas inglesas y lo que representó después una lucha que quizá no fue tan difícil, pero sí que tuvo una aplicación muy corta. Hablo ahora ya del derecho al voto femenino en la República. 1931-1939. Ese es el tiempo, ese es el espacio donde esa incipiente, novedosa, rupturista legalidad se pudo aplicar. A partir de ahí, otra vez la noche respecto a las mujeres y tenemos que llegar a la nueva democracia, a una nueva constitución y sobre todo a algo que ya se preveyó de forma clara en la República y es una educación plural, no sexista y donde se estableciesen todas las herramientas para que mujeres y hombres que quisiesen progresar o posicionarse en su entorno pudiesen hacerlo sin ninguna limitación por razón de sexo o de extracción social. Bueno, no hay nada peor que autoengañarse, ¿no? Vuelve la mula al trigo. Hay que mirar el pasado con los ojos de hoy. Hoy hemos olvidado lo que costó llegar a un reconocimiento de igualdad entre los sexos en el mundo y en nuestro país.
Esta es una cápsula corta, en poco más de un cuarto de hora daremos paso a ruegos y preguntas, pero quizás lo que hoy se plantea en base a un libro, a una fecha determinada, celebración del aniversario de la proclamación de la República, el recordatorio de una fecha, como he comentado antes, es de un valor histórico brutal y de una trascendencia enorme, que es el 1 de octubre del 31, la aprobación del sufragio. Esto no puede quedarse en una fecha, en un dato histórico. Esta es una base de trabajo, es una base de trabajo. Y mientras nos suceda lo que me sucedió cuando he empezado la disertación, de que las nuevas generaciones de mujeres no sepan reconocerse en el espejo de aquellas que rompieron los límites, los marcos de desarrollo y los facilitaron y les facilitaron lo que hoy son, posiblemente nos veamos condenados a repetir modelos poco agradables. Hoy creo que todos coincidiremos en que se redunda mucho en el, bueno, es que esto ya es innecesario, estas posiciones feministas actuales son demasiado radicales, es que, vamos a ver, están cuestionando el hecho de la feminidad, están cuestionando el hecho de la masculinidad, están cuestionando las relaciones que se puedan establecer de atracción o de interés sentimental entre los sexos y tal. Yo esto no creo que sea necesario. O sea, antes lo he dicho, la libertad se aprende ejerciéndola, ¿no? Bueno, pues lejos de ir a los modelos y al dogma de respuesta y a machacar lo que sucede, vayamos a la ley. Vayamos a la ley, recordemos quiénes las facilitaron y transmitamos esa información a las nuevas generaciones. Y ojo, no solo de mujeres, sino de hombres. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente ver muchachos que están escolarizados, que están en el bachillerato o en el mundo ya universitario, que dan por hecho que todo el mundo puede votar, dan por hecho que todo el mundo tiene los mismos derechos, pero no saben en qué se basan los mismos. No saben en qué base legal se construyen esos derechos y se quedan, desgraciadamente, en eso que los más medias van imputando como noticias relevantes, que lo único que buscan son respuestas de audiencia y poco o ningún conocimiento. Bueno, aquí corresponde celebrar que en este país hubo mujeres insignes, sobradamente preparadas, que sacrificaron su posición política. De hecho, ni Victoria Kent ni Clara Campoamor repitieron escaño en las elecciones de noviembre del 33, pero también es cierto que, como una ironía hermosa, aquello que le recriminaban a Clara Campoamor de que cómo van a votar todas las mujeres que están condicionadas por su confesor de la iglesia, por su marido, no sé qué, que acabarán votando lo que le diga el cura o lo que le diga su esposo, y eso va en contra del progreso de la República y tal. Bueno, pues sí, en el 33 ganó la derecha en España, pero es que en el 36 ganó el Frente Popular y el censo era el mismo. Que se corrieron riesgos, que en aquel momento el hecho republicano debió defenderse, o hubiese convenido, que hubiese sido más fuerte. Bueno, pero no le echemos la culpa a las mujeres que defendieron el voto de la mujer. La República en aquel momento debía solucionar demasiadas cosas. O sea, había un atraso atávico, una política de clases y de sometimiento socioeconómico altísimo. Bueno,
latifundismo creaba una dependencia económica y de supervivencia de la población rural. La educación era propia de las clases más favorecidas, no se habían establecido estructuras educativas o sanitarias lo suficientemente amplias o de amplia cobertura en el Estado, demasiadas cosas, demasiado atraso de siglos y bueno, claro, la República se proclama en el 31, el 14 de abril, y bueno, la Guerra Civil empieza en el 36. Bueno, era muy difícil dar respuesta a todo. Pero, dicho esto, ese periodo corto, ese corto periodo, genera lo que hoy debemos poner en valor, y es el derecho al voto de la mujer y, por extensión, eso que se llama la igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Sean hombres o mujeres, ¿no?, los que se construyan y se reciban en esa situación. Bueno, creo que es importante insistir en ese punto. Es que será la cuarta o la quinta vez que lo digo, pero insistir en la idea de que la historia se tiene que ver con los ojos del presente, que normalmente nos olvidamos de que la integridad ha de estar por encima de la ideología y que en esa labor de ser íntegros no podemos permitir que nuestros representantes políticos saquen rendimiento de la oportunidad. Nos gustará más o menos el movimiento femenino, feminista, nos encontraremos más cómodos o menos dentro de él, pero lo que sí es cierto es que responde a una realidad o a un objetivo aún no cumplimentado. O sea, a fecha de hoy podemos entender, no, yo me atrevo a afirmar que la igualdad no está conseguida. Bueno, pues vamos a la esencia de eso que fue el sufragio femenino, que se aprobó en octubre del 31, afirmemos que todos somos iguales ante la ley y que como tal, y la ley debe proteger que todo el mundo se desarrolle en la misma medida. Bueno, no hay mucho más. O sea, no quiero entrar ahora en un bucle. La idea es lo que sucedió en el 31 es lo que sostiene el presente en el 2022, que no debemos olvidar qué subsanaba aquella legislación republicana que entró en la Constitución Republicana del 31 y que los derechos que la ley auspicia o protege solo son o están vivos si militamos sobre los mismos. Escuchar ahora según qué posiciones políticas en las que se pone en cuestión el papel de la mujer, eso que llaman las feminazis y tal. Bueno, miren ustedes, o sea, a ver, posturas radicales ha habido, hay y habrá siempre, pero unas posiciones minoritarias o particulares no inhabilitan el valor de eso que se hizo por parte de Clara Campoamor como gran protagonista y otras mujeres fuera del ámbito parlamentario, de llevar a la igualdad a toda la población de España de aquel momento. Bueno, no está todo hecho. Está todo por finalizar. Hemos avanzado, ¿vale? De acuerdo, pero no hemos finalizado el trabajo. Bueno, nada más. Recomendar la lectura del libro de Isaías Lafuente, Clara Victoria. Es un libro hermoso, no habla de mujeres, habla de ciudadanos, habla de todos nosotros. Y mucho se ha escrito sobre la República, pero posiblemente el libro de Lafuente sea el retrato más importante, por sintético, de lo que representó el sueño
de la Segunda República Española. Y por mi parte, nada más. O sea, quedo a vuestra disposición. Si tenéis interés en alguna pregunta y demás, pues aquí quedo. Muchas gracias a la Universidad Popular. Ya sabéis, siempre estoy a vuestra disposición y nada, feliz 14 de abril. Gracias, Josep. Acabo de empezar. Muy bien. Bueno, un aplauso. Gracias por tu conferencia y por recomendándonos el libro. Yo cuando lo empecé a leer, enseguida vi que tenía que hacerme con un lápiz para subrayar todo aquello que me llamaba la atención. Y bueno, tengo el libro completamente subrayado y completamente con anotaciones. Y voy a leer una porque es una de las muchas que tengo y es un momento en el que el acoso y derribo a Claro Campoamor era tan burdo y tan ya a lo personal que cuando no tienes manera de rebatir las ideas ni la retórica de tu oponente, te vienes a esto, ¿no? Y dice así: nerviosismo masculino, en los que, según sus palabras, floreció contra mí un estado de agresividad parlamentaria acusado en ataques no de principios y objetivos, sino personales y a veces bufones contra mi intervención. No sé si esperanzados en que la interrupción, la burla y el sarcasmo me hicieran enmudecer. Cuando tu oponente no es capaz de vencerte con la retórica, se tira al barro. Y lamentablemente eso pasaba en el 31 y pasa ahora. Y en ese barro estamos todos. Ya no hay discurso ni diálogo, sino hay el y tú más, y el tú esto, y el tú aquello. Hemos perdido el diálogo. Hay muchas más anotaciones y muchas más... Aquí tengo otra que dice, tuvo mucho cuidado la monarquía de no prepararlos. Si tú tienes súbditos que obedecen sin más, pues ¿para qué quieres tener ciudadanos que tengas que instruir, ¿no? Y bueno, es un periodo de la historia de nuestro país que podía haber acabado mejor como acabó. Bueno, dejo paso a los... Bueno, yo me gustaría hacer un apunte. Es que está escuchando muy atentamente. He leído el libro. Me parece que los parlamentarios de aquella época tenían mayor calidad que la que tenemos hoy en día. Pero quiero hacer una puntualización. O sea, el voto femenino llegó en el año 31. Pero es que el masculino tampoco llegó mucho antes, ¿eh? Y hay que recordar que durante todo el siglo XIX el poder siempre intentó, bueno, primero en la Revolución Francesa, en 1789, la burguesía intentó acaparar poder quitándoselo a la aristocracia. Durante 50 años, tanto el proletariado y la gente campesina como la burguesía fueron de la mano para quitarle poder a la aristocracia pensando que iba en favor de ellos, cuando solamente fue en favor de la burguesía. Y cuando llega el año 1850 y aparece la Primera Internacional, es cuando los obreros se empiezan a dar cuenta que les han engañado y que el poder que tenía la aristocracia pasa a la burguesía y que ellos cada vez están peor. Y que incluso diría yo que están peor que antes de la Revolución Francesa, por jornadas laborales despóticas. A partir de ahí empieza un proceso en el cual el poder se va dando cuenta que tiene que ir abriendo un poquito la mano. Y cada vez van dejando primero votar los que a ellos les interesan, sus afines. Luego, esos afines, tanto dentro de los movimientos liberales, tanto conservadores como... tanto los conservadores como los progresistas, sobre todo los conservadores limitando más el voto y los progresistas aumentándolo. Y todo eso deriva hasta el año 31 con el sufragio universal. Siempre ha sido lo mismo. El poder no quiere que se reparta entre la ciudadanía. Y cuando les molesta o piensan que ese poder puede ir en contra suya, pues lo limitan. ¿Y lo limitan a quién? A quien ellos les interesan. Y luego ya empieza el juego de la izquierda, que se piensa que la mujer forma parte de lo que es la base de la derecha y la iglesia. Y entonces se oponen a que tenga voto porque temen el voto de la mujer. Y de hecho, en el 31 ganaron las izquierdas, en el 33 ganó la derecha. No digo que fuera por eso, porque luego en el 36 ganó el Frente Popular.
pero que también podía haber algo de todo eso en el tema. Y bueno, sí, de acuerdo, pero a ver, la posición de Campoamor era clara. No es discutible, no, perdona, matizo. Yo simplemente he hecho una observación histórica. No cuestiono correcto. el tema, ¿eh? Pero, que te quede claro. Lo valiente de Campoamor cuando se posiciona, y además se posiciona desde una posición de clase. O sea, ella es pobre en origen. Quiero decir, se queda huérfana con 13 años. Renuncia a cualquier bienestar que no sea el trabajo. Estudia como puede. Oye, se recibe como letrada a los 36 años. A los 36 años. O sea, con unos esfuerzos tremendos. O sea, teniendo un periplo por todas partes, estudiando en distancia. Tiene expediente en Oviedo, en Murcia, en Madrid. O sea, se lo monta como puede. Lucha como una loca. Y ella hace algo que nunca se ha reconocido lo suficiente. Y es emocionante observar a esa mujer eminentemente progresista. Si queréis, vamos a omitir el término izquierdas. Hablemos de progresista en el concepto o en la semántica más profunda, que es la generación de progreso. Y se da cuenta de que un país no es ni más ni menos que su gente. Y su gente tienen, bueno, iba a utilizar una expresión, vamos, unos son mujeres y otros son hombres, pero son la misma cosa. Son el 50% de un 100%. Vale. Y se lanza y sabe perfectamente que la mujer lleva siglos sometida y entiende que como mujer progresista tiene que tomar el riesgo de que la mujer se empodere, ejerza su libertad a riesgo de equivocarse y de que aquello que llegue a lo que sería el poder del Estado no sea lo que aquel pensamiento republicano que se funda en San Sebastián, en base teórica, y se defiende, y los grandes teóricos republicanos o tricoloristas, que también en aquella época había cada elemento de 1000 pares de narices, ¿no? Pero bueno, Clara Campoamor es la gran republicana porque, como ya bien decía en su momento, la república es el sistema más justo para el ser humano. Y hablaba de ser humano, no hablaba ni de mujeres ni de hombres. Por lo tanto, sabiendo cómo sabía la incultura que se daba en todo el país, dijo, perdonen ustedes, o sea, aquí tan tonto es un hombre no formado o víctima del analfabetismo como una mujer. Bueno, que en el 33 ganó la derecha, de acuerdo. Bueno, pero y en el 31 hay que decir claramente que el voto de la ciudad urbano llegó antes y tampoco tenemos claro si ganó realmente la República. Bueno, cuidado, ni eso sabemos. No, simplemente es una puntualización histórica. Fue una soflama revolucionaria en base a unas elecciones municipales. Me refiero a la proclamación de la República del 14 de abril. Pero era necesario, había que romper con eso. Y precisamente en las, no diré irregularidades, sino en las situaciones no controladas, aparecen personas como Clara Campoamor y asumen el riesgo. O sea, eso es poner la integridad por encima de la ideología. ¿Qué tenía que ver Clara Campoamor con Lerroux, presidente del Partido Radical? Pues nada, pero fue suficientemente valiente como para encuadrarse en el Partido Radical y nunca ha de entenderse que traicionó su pensamiento, sino que lo que estaba haciendo era una revolución feminista. Y lo consiguió. Pues, claro, ahora... Perdón, decidme. Como entendía claro Campoamor el derecho al voto femenino, era que el derecho es algo transversal. O sea, no puede ser que un derecho no llegue a todo el mundo, porque entonces deja de serlo y se convierte en un privilegio. Y Clara Campoamor entendía eso y lo vivía eso desde sus adentros. O sea, pues llamémoslo por su posición de clase, llamémoslo como sea. Pero en la Constitución estaba escrito y ahí se había reconocido un derecho, y un derecho es algo transversal, que atraviesa una sociedad de arriba abajo. Y no se puede excluir nada. Y hay una cosa que en Victoria Kent hay que poner en demérito, que no en valor, en demérito, y es que se da una extraña situación en la que una mujer feminista que aboga por los derechos del ciudadano, porque
Victoria Kent fue directora general de prisiones. Sí. Os invito a que busquéis en las hemerotecas algo realmente interesante. Y las humanizó. No, aquí es donde quiero llegar. Es que esa mujer le llamaban la ministra, no quiero decir si la expresión era literalmente así, la ministra de los grilletes. O sea, porque quitó los grilletes y las bolas a los... Fundó cárceles de mujeres para reinsertarlas y no bestializarlas, aparcándolas de cualquier manera. Esa misma mujer que abrió hasta incluso algo tan gravoso como el sistema penitenciario a una vocación femenina, o sea, reconociendo las necesidades de ese grupo social, incluso en presidio. Luego defiende una situación contraria en el Congreso. A ver, desde mi punto de vista equivocada, pero incluso brillante, podríamos decir. La tía... Sí, no. Perdón, es que lo defendían brillantemente, no como hoy en día. Pero el tema es el siguiente. El miedo a que la mujer sometida al confesor, eso en la prensa de aquel momento salía mucho, del cura, de la presión del catolicismo atávico, del padre que no sé qué, votarán lo mismo que el marido si es de derecha, no sé qué. Si Victoria Kent hubiese hecho frente común con Clara Campoamor, si Margarita Nerken, que era la tercera en discordia, se hubiese olvidado... Margarita Kent. Nerken, que eran las tres parlamentarias, se hubiese olvidado de las cuestiones de clase, no de clase, sino de la mujer obrera, de la mujer intelectualmente capaz, y hubiese hablado de la mujer, posiblemente en el 33, muchas mujeres que vieron que sus maridos le daban la razón mujeres que entendieron que si una misma mujer decía que no tenían derecho a votar, sería que sus maridos tenían razón, que la situación en la que vivían era la adecuada, posiblemente en el 33 hubiesen votado de otra manera. Aquí hay una cosa que no me inquieta, y por qué no decirlo, me molesta muchísimo, y es como el Partido Socialista en aquel momento, en lugar de ver eso como algo necesario, de decir, todos a una, la mujer tiene que ver en la República una oportunidad. No, se cubrieron de gloria, es ironía, lógicamente, afirmando lo contrario. No, le daremos el voto, pero cuando estén preparadas, coño. Ya. Cualquier mujer en aquel momento debió pensar, ostras, pues si Victoria Kent es abogada, tampoco estaban preparados los hombres. Estoy intentando buscar cuando le replica Clara Campoamor a un diputado y le dice, no, ni las mujeres ni los hombres están preparados. Ni antes ni ahora. O sea, mirad, Clara Campoamor y Victoria Kent defienden a García y Galán, que acaban siendo ejecutados tras el intento de proclamación de la República de Jaca, y Albornoz como pensador intelectual. Uno se salva, los otros caen fusilados. Esas mujeres tenían tanto poder a nivel de comunicación en aquel momento que si hay algo que no entiendo, entiendo, y yo diría que no podemos entender, es la posición de Victoria Kent y de Margarita, las dos. Clara Campoamor llega al paradigma de lo incomprensible, de defender desde la posición de un partido que no está a favor del voto femenino, ganarlo y tener en contra a las únicas mujeres que estaban en el Congreso en aquel momento. Bueno, no sé, habría que darle muchas vueltas. El libro de La Fuente, de Isaías La Fuente, es muy bueno, ya lo hemos comentado, pero ¿cuánto daría uno por sentarse al lado de Victoria Kent y preguntarle? Es aquello de el Ministerio del Tiempo, ¿no? Vámonos, voy a sentarme con ella. Victoria, oye, por favor, explícame esto, por dónde va. Luego hay una cosa muy curiosa y son las realidades subjetivas, ¿no? O privadas. Victoria Kent era lesbiana. Y eso puede tener importancia o no, pero en aquel momento la tenía. ¿Qué hace que una mujer que tiene una doble vertiente, no solo el hecho de ser mujer,
sino de tener una opción sexual diferente, no entienda las posiciones de Clara Campoamor. Es una cosa... Josep, pues una cosa muy sencilla. Oye, esta señora tuvo que lidiar con un partido donde le marcaban a lo mejor la pauta. Aquí y está. como el partido decía, señora, es que aquí corremos un riesgo electoral importante y lo que prevalece son los intereses del partido, José Luis, usted, señora, bájese del burro. Totalmente de acuerdo. Lo he comentado, Ario. Criterios de oportunidad. Total. Como una mujer militante feminista y con una preclara posición a los derechos civiles, se somete a los criterios de un partido, cuando en aquel momento Clara Campoamor se desmarca de los radicales y le dice a Lerroux que para ti tu madre y para mí la mía. O sea, es perdón por la expresión, exactamente igual que muchos militantes del PP que son homosexuales, que estaban seguro a favor del matrimonio homosexual y en cambio, estando dentro del PP, tenían que hacer de tripas corazón y votar en contra o decir que no estaba a favor. Mira, y luego se acabaron casando. En cualquier caso, si algo podemos sacar en claro del libro de La Fuente, que de hecho hombre, es un libro, es una obra editorial, pero lo que está resumiendo son los diarios parlamentarios, ¿no? Con sus interpretaciones y sus acompañamientos. Pero hay que ir al hueso. Lo que sucedió en el 31 hoy no está resuelto. O sea, hoy no está resuelto. Entonces, no sé cómo se establecen criterios. Pero el logro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el logro de lo que se consiguió en el año 31 es que eso se pudiera debatir. Que eso pudiera llegar a ser objeto de debate. Pero es que ahora lo que se está vendiendo es que no se debata. No, claro. el derecho ya lo tenemos. El derecho ya lo tenemos. Y no es cierto. O sea, entonces se luchaba por el derecho. Y ahora adulteramos ese derecho. O sea, cuando en realidad un derecho o se lucha siempre, o de forma continuada, o deja de serlo. Entonces, hay muchas victorias Kens hoy en la actualidad, en el Parlamento, en el Senado. Dicho, el ejemplo más claro, toda la gente del PP que eran homosexuales y que se pusieron en contra del matrimonio. Vamos a y luego lo ejercieron. Cuando tú en el Parlamento ves a una congresista, una parlamentaria, que de forma categórica, en proclama pública y alzando la voz, dice que no existe la violencia de género, sino que existe la violencia, aquí tenemos un problema. Sí. El espíritu, con todo el respeto hacia Victoria Kent, pero el espíritu de Victoria Kent se vuelve a plasmar. No estoy diciendo que esas mujeres que hoy dicen eso no le lleguen a la suela a Victoria Kent. No. Simplemente es que lo que Victoria Kent facilitó, siendo portavoz de la posición del no, se está utilizando ahora. Porque hay mujeres que por defender una posición política traicionan su propia realidad como género, la propia realidad como ciudadanas. Antes hemos comentado que Victoria Kent se plegó a las directrices del partido, ¿vale? Eso a nivel público, vale. A nivel personal, Victoria Kent pudo entender que la situación política y social de la España de aquella época era tan frágil y corría tantísimo peligro de romperse y volver al oscurantismo del que estábamos empezando a salir, que igual fue un pelín o fue más conservadora que Clara Campoamor. Clara Campoamor dijo, esto no se va a volver a repetir más, aquí hay que arrear con todo y hay que llegar hasta el final. Esas dos posiciones internamente de las dos mujeres se pudo haber dado, ¿vale? Entonces, una dijo, pues no, aquí, para adelante, hasta donde se llegue. El derecho es para todas y todos y es transversal y no se puede discutir, ya está recogido en la Constitución. Y la otra, pues pudo ver, decir, ay, Dios mío, que esto lo estamos haciendo, que no tenemos ni idea hacia dónde vamos y vamos a hacerlo pasito a paso, ¿no? Visto así, pues son dos posiciones respetables completamente.
respetable completamente, visto desde el foro interno de cada una de ellas, ¿no? Yo no sé lo que pensaban en aquel momento ni cuáles eran sus intenciones, pero... Pero es que había un tema tremendo. A ver, no es ningún secreto para aquellos que me han escuchado en el pasado al hacer alguna ponencia. No digo ya virtual, sino en vivo y en directo. O sea, mi admiración por Julián Besteiro, ¿no? El que en aquel momento era el presidente de las Cortes Republicanas. Hombre, la verdad, era muy duro, o sea, y a mí me resulta muy duro, siguiendo el pensamiento de Besteiro, el gran factotum ideológico del PSOE de los 30, a ver, Besteiro no se cortó ni un pelo y le dijo a Victoria Kent, menudo patinazo hemos pegado. O sea, no, me refiero que no entendía el por qué se iba a aprobar el voto femenino. Y estoy hablando de Besteiro. O sea, que Victoria Kent no fuese capaz de decirle a Besteiro y a Largo y a todos los que estaban allí, señores, que la única manera de que la mujer confíe en la República es demostrarle que la República es suya. ¿Era una opción? Es que esa es mi tesis. ¿Y quién soy yo para establecer una tesis generalista? Pero siempre me lo he preguntado. ¿Qué pasó en aquel momento? Que la conciencia de lo que se llamaba el cambio, o sea, el progreso basado en posiciones de izquierdas, se rompiese hasta ese punto, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué hubiese sucedido si todo toda la potencia... Sí, Josep, párate a pensar que en aquel momento la derecha estaba a favor del voto femenino. Era como para echarse a temblar, ¿eh? Claro, no. José Luis, pero ahí estaba la trampa. La derecha también pensaba que el voto femenino iba a favorecer sus intereses. Claro, pues, es que era una situación perversa. Correcto, pero al mismo tiempo, a esa mujer susceptible de votar conservador, si al unísono todas las opciones de progreso hubiesen dicho lo mismo, posiblemente el vuelco del 33 no se hubiese dado. Ahora, bueno, insisto, esa es mi opinión. Una cosa, la historia es muy bonita y gracias a que se dio esas circunstancias, pues hoy podemos hablar de ello y aunque todavía estemos sometidos al capitalismo y tal, pero podemos explicar a la gente lo que pasó y bueno, y en parte yo creo que somos un poco más libres mentalmente, ¿no? Porque ya ves tú, estamos explotados a 100%. Y la gente somos unos ignorantes porque estamos sometidos a la dictadura de la prensa, del dominio de los medios. Yo lo que sí creo es que la República se dio no por la lucha, sino de casualidad, porque el gilipollas del bisabuelo de este que tenemos, le cayó tan mal que las grandes ciudades hubieran ganado la izquierda, que dijo, joder, ¿y yo qué coño hago aquí? Si no son esta gente republicanos, y se largó, cosa que hoy no ha pasado. Hoy tenemos al emérito corrupto que se ha alargado y tenemos al niñato este asqueroso, ¿sabes? Que tiene más cara que el cemento armado. Y hay más lucha y más crítica y todo que en el año 31. Pues no te preocupes, que esta gente no se marcha. No se marcha como se marchó su bisabuelo. Y gracias a que se marchó su bisabuelo vino la República. Y si no, no hubiese venido. A ver, Paco, hay que hacer un apunte histórico. Alfonso XIII cometió un error garrafal, que fue apoyar una dictadura. Este señor, en el momento que apoyó la dictadura de Primo de Rivera, automáticamente vinculó su futuro al futuro de la dictadura. En el momento en que cayó la dictadura, irremediablemente cayó él, porque él era parte de la dictadura. Ya. Eso fue un contexto histórico en el cual la monarquía tomó parte
en una cosa que era un tiro en el pie. Pero que sí, pero en las elecciones del 14 de abril, fueron en las elecciones, ¿no? El 14 de abril, o fue antes, ¿no? El 14, ¿no? ¿Me escucháis Sí, sí. o no? Sí, sí. Fue el 14, ¿no? Que ganaron en Madrid, sí. en Fueron las elecciones Barcelona, en municipales. Sevilla, unas elecciones municipales. Pues bueno, el tiparraco este se dio cuenta, joder, ¿y qué hago yo aquí? Pues yo me largo y me llevo todo lo que tengo aquí antes que me lo quite. Y se largó con 2 kilómetros de trenes cargados con todos los tesoros y todo lo que había robado. Pero y eso, hoy se lo llevan de otra manera y aquí es incuestionable. Bueno, y de hecho la gente hasta lo